El millonario hace lo impensable al atender pedido de mendigo negro que solo quiere sobras. En una esquina oscura de la gran ciudad, bajo un farol parpadeante que apenas iluminaba la cara sucia y marcada por el tiempo de un hombre, la escena parecía salida de una película de impacto. Allí estaba él, un mendigo negro, con ojos que reflejaban más dolor que esperanza, las manos temblorosas y el cuerpo encorvado por años de abandono, pidiendo a gritos un poco de humanidad. Pero nadie se detenía, nadie miraba, hasta que apareció él, un millonario, envuelto en un traje impecable, arrogante y altivo, acostumbrado a tenerlo todo con solo alzar un dedo. Lo que pasó después rompió cualquier lógica. De repente, en medio del ruido ensordecedor de los autos y las voces indiferentes, el millonario se quitó la chaqueta, buscó entre su comida del restaurante cercano y empezó a darle sus sobras, pero no esas migajas olvidadas en una esquina del plato. No, sacó con cuidado trozos jugosos. El mendigo los recibió con una mezcla de incredulidad y lágrimas a punto de caer. Por un momento el tiempo se detuvo. La calle se vació de prisas. Las miradas se clavaron en esa escena brutal y rara, como si el mundo no supiera cómo reaccionar. La gente alrededor murmuraba, estallaba en susurros de choque. ¿Por qué ese tipo haría algo así? ¿Le estará jugando una broma? Nunca había visto algo tan raro. A cada sacrificio del millonario, la opresión crecía en el pecho de los espectadores. Un nudo que paralizaba la garganta. Un tipo acostumbrado al poder bajándose hasta el polvo. Un contraste tan fuerte que parecía un disparo en medio de una guerra silenciosa. Pero aquí no acaba la locura. Cuando el mendigo quiso agradecer, el millonario hizo algo aún más inesperado. Lo miró a los ojos y susurró, con una voz quebrada por algo más profundo que la compasión. No te lo doy por caridad, sino porque hay algo en ti que necesito entender. Todos contuvieron el aliento. ¿Qué demonios podía significar eso? ¿Qué secreto escondía este encuentro? Las sombras de la calle se alargaban y con ellas el misterio. La noche protegía con su negro absoluto un pacto sin palabras, una promesa tan oscura como la verdad que estaba a punto de salir a la luz. Un movimiento detrás de ellos, un temblor sutil en el aire. Algo estaba por romperse y nadie sabía si era una bendición o una maldición. ¿Quién era realmente ese mendigo? ¿Y qué buscaba el millonario al hacer lo impensable? Los ojos de todos seguían fijos, la incógnita pesaba como plomo. Esto apenas comenzaba y lo peor, o lo mejor, estaba a punto de explotar. Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han contado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo, aquí abajo, para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca toda la diferencia. Vamos a interactuar. Las sombras de la calle se alargaban y con ellas el misterio. La noche protegía con su negro absoluto un pacto sin palabras, una promesa tan oscura como la verdad que estaba a punto de salir a la luz. Los ojos del mendigo, cansados y llenos de experiencias jamás contadas, se encontraron con los del millonario. Y por un instante,
El mundo a su alrededor se desvaneció. Pero de pronto, un grito desgarrador rompió el silencio. Un estruendo. La puerta de un vehículo se abrió de golpe. Un grupo de hombres de aspecto violento irrumpió en la escena. Algunos con chaquetas de cuero y otros con tatuajes que relucían bajo la luz del farol. Eran como sombras en medio de la noche, y sus sonrisas despreciaban el horror que llevaban consigo. Todos se giraron. La multitud contenía la respiración. El ambiente se volvió tenso, como una cuerda lista para romperse. «¡Suéltalo, maldito!», gritó uno de ellos, señalando al mendigo. La mirada de este cambió de sorpresa a pánico. La gente ahí presente sintió un frío recorriendo sus cuerpos, como si el miedo se filtrara por entre sus huesos. Nadie sabía lo que estaba sucediendo, pero era evidente que el mendigo no era quien parecía ser. El millonario, sorprendido pero alerta, se levantó con un creciente sentido de urgencia. «¡Espera! ¿Qué está pasando aquí?». Su voz resonó. Hubo un momento de confusión, pero la respuesta no tardó en llegar. Uno de los hombres del grupo, con una cicatriz que le atravesaba la cara, se acercó y le empujó. «No es de tu incumbencia, rico. Este tipo es nuestra presa». Un escalofrío recorrió a todos los presentes. El mendigo trató de retroceder, su rostro ahora pálido. «No, no es lo que piensan», murmuró, su voz apenas un susurro, mientras el sudor comenzaba a brotar en su frente. La multitud empezó a murmurar. El caos se alzaba como una ola. La brutalidad del momento tomó forma a medida que los hombres comenzaron a rodear al mendigo. Pero fue el propio millonario quien dio un paso al frente, no como un héroe, sino como un hombre marcado por una vida de privilegios que de repente se encontraba ante la cruda realidad. «¡Basta! Dejen en paz a este hombre». Su voz resonó con firmeza, pero en su interior palpitaba la incertidumbre. Entonces, en un giro que nadie pudo anticipar, el mendigo levantó la mano. Con una mirada que radiaba misterio, dijo: «No soy solo un mendigo, soy más de lo que ves. No puedo dejar que esto continúe». Y en ese instante, el caos se transformó en un estruendo ensordecedor. Un brillo emergió de su ropa rasgada. Un destello metálico que captó la atención de todos. El grupo de hombres retrocedió por un momento, sus rostros confundidos. ¿Qué estaba ocurriendo? Los murmullos se intensificaron y el millonario sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. La revelación fue tan impactante que todos se quedaron paralizados. El mendigo, en su desesperación, reveló un pequeño objeto, una llave antigua, desgastada, pero llenando el ambiente con una promesa ominosa. «Esto cambiará todo, si lo quieren». Sus palabras fueron un eco, resonando en la mente de quienes estaban ahí. El millonario miró la llave. Sus ojos se ampliaron con la choqueante posibilidad de lo que eso podía significar. La verdad se cernía sobre ellos como una tormenta. ¿Quién era realmente este hombre? ¿Qué relación había entre el misterioso mendigo y esos hombres peligrosos? Toda veracidad parecía tambalearse. Las miradas se cruzaron. El público en la calle estaba dividido entre temer el desenlace y anhelar entender. Fue el comienzo de algo mucho más grande, algo que podría alterar sus vidas para siempre. Y así, mientras el peligro se acercaba, nadie podía imaginar lo que seguía. La tensión en el aire era palpable y el aliento se detenía, como si todos supieran que un nuevo capítulo estaba apenas comenzando. El millonario hace lo impensable
al atender pedido de mendigo negro que solo quiere sobras. Las sombras de la calle se alargaban, y con ellas el misterio. La noche estaba a punto de desenredar su oscuro secreto. El mendigo, con una mirada intensa, alzó la mano que sostenía la antigua llave, y la gente contuvo el aliento. Un brillo inusual emanaba del objeto, como si una brasa estuviera, gritó, su voz resoñando en las paredes lóbregas de la calle. Soy el hijo del hombre que le negó la mano al rico en el pasado, y esta llave es la única cosa que puede abrir las puertas de un pasado olvidado. La multitud se arremolinó, sorprendida. El millonario frunció el ceño, sorprendido pero curioso. ¿Qué podría tener que ver con él el oscuro pasado del mendigo? Los hombres de aspecto violento se miraron entre sí confundidos, como si el suelo les temblara bajo los pies. ¿Qué estás diciendo?, preguntó uno de ellos. Su risa cínica se desvaneció, dejándole un nudo en la garganta. «Cállate», obtuvo como respuesta, pero el mendigo se mantuvo firme, sosteniendo la llave como si fuera su salvación, su voz resonando a través del peligro. Esto no es solo una llave, es un símbolo de un antiguo pacto que se rompió. Mi padre fue traicionado por el tuyo, millonario, y ahora ambos estamos pagando por ello. La multitud se estremeció ante la revelación. Un silencio palpable descendió, un peso en el aire. El millonario sintió cómo su corazón se aceleraba, el sudor empezaba a brotar en su frente. Eso no puede ser cierto, susurró, incapaz de asimilarlo. Pero al mirar a los ojos del mendigo, vio una verdad dolorosa reflejada allí, una historia marcada por heridas profundas. Los hombres peligrosos se movieron más cerca, dejando claro que las sombras no eran las únicas amenazas esa noche. «Aléjate de él, no tienes nada que ver con esta historia», le advirtieron al mendigo, pero él no retrocedió. Sus ojos desafiaban a la muerte. Si hay una verdad que nadie quiere escuchar, es ahora o nunca. Cuando pensaban que la tensión no podía subir más, que un espíritu impactante se alzó del suelo. Un brillante destello cegador emergió de la llave, iluminando la noche con un resplandor sin igual. La gente retrocedió. Los hombres peligrosos se cubrieron los ojos, pero el millonario, como imantado, no podía apartar la mirada. «¿Qué es esto?», gritó uno de los hombres, ahora lleno de furia, como si hubiesen despertado a un monstruo. El aire vibró con la energía de una verdad olvidada, y el mendigo, con su voz cargada de emociones crudas, explicó: «Es un recurso que puede cambiar nuestras vidas, pero hay que arriesgarse». Siendo primero honestos, antes de que pudiera concluir, un disparo resonó en el aire. El tiempo pareció detenerse. La multitud gritó, y el millonario sintió el latido de su corazón en los oídos. La escena se tornó caótica. El mendigo cayó al suelo, su mirada fija en el brillo de la llave en su mano, y la oscuridad se abalanzó sobre todos. El millonario, en medio del pánico, observó cómo los hombres de chaqueta de cuero se dispersaban, el caos tomando forma como una tormenta a su alrededor. Su mente luchaba por procesar lo que acababa de suceder. ¿Qué había desencadenado esto? ¿Quién había disparado? ¿Y quién representaba realmente ese mendigo? Mientras la multitud se desintegraba en gritos y miedo, la única cosa clara era el eco de la revelación sobre el padre del millonario, un pasado que había creído enterrado. Todos miraban con horror y curiosidad, incapaces de salir de su shock. Las luces de la ciudad giraban mientras el millonario se arrodillaba junto al mendigo, que yacía en el suelo, con la llave aún firme en su mano. Su mente giraba,
y la verdad resbalaba entre sus dedos. ¿Cambiaría todo esto su vida de una vez por todas? ¿O era solo el inicio de algo mucho más oscuro? La historia apenas comenzaba a desenredarse, mientras los ecos de la noche vibraban con preguntas sin respuesta. La tensión en el aire era palpable, y el aliento se detenía, como si todos supieran que un nuevo capítulo estaba apenas comenzando. La llave brillaba, iluminando los rostros de incredulidad y miedo. El mendigo, con la voz temblorosa pero firme, continuaba inmóvil, como si en su presencia el tiempo no existiera. «Esto cambiará todo», gritó, su mirada fija en el millonario. Pero antes de que pudiera decir más, un estruendo resonó. Un disparo. La multitud se paralizó. Los murmullos se detuvieron. La realidad se hizo trizas. Todos giraron, buscando de dónde venía el sonido, pero la respuesta estaba más cerca de lo que pensaban. Y ahí estaba, un hombre imponente vestido completamente de negro, emergiendo de las sombras. Su mirada ardía con furia explosiva, como si todo lo que había ocurrido hasta ese momento estuviera escrito en su rostro. «Te encontré», rugió, dirigiéndose al mendigo. La multitud contuvo la respiración. El miedo se convirtió en una presión en el pecho. ¿Qué estaba pasando? El mendigo retrocedió un paso, la llave resbalando de su mano. El tiempo pareciendo moverse más lento alrededor de ellos. «No, no, no». «Uy», tartamudeó, sus ojos abiertos como platos. Esa figura no era un extraño, era alguien del pasado. Una sombra de un secreto que estaba a punto de salir a la luz. La atmósfera se tornó oscura, como si la noche absorbiera la esperanza. «Eres un traidor», continuó el hombre, su voz como un cuchillo afilado, «y hoy pagarás por lo que hiciste». La multitud en su confusión comenzó a murmurar, preguntas flotando en el aire. «¿Qué está pasando aquí? ¿Quién es él?» El millonario, sintiendo un sudor frío en su frente, dio un paso al frente. «¿Quién te crees para amenazarlo? No sabes lo que está pasando». Pero, al pronunciar esas palabras, una parte de él comenzó a entender. ¿Qué vínculo hay entre ustedes? Su corazón palpitaba con fuerza. El nudo en su garganta crecía. «¡Basta, rico!». El hombre de negro lo ignoró, lanzando una mirada que podía matar. «No tienes idea de la traición que vivimos». En ese momento, el mendigo habló de nuevo, su voz más fuerte, más clara. «Soy su hermano. Él es mi hermano». La revelación cayó como un rayo. La multitud se dispersó. El caos se hizo presente. Las mentes que unían historias y secretos comenzaron a girar. El millonario quedó petrificado. No podía asimilar lo que había escuchado. La incredulidad se pintó en su rostro. «No, esto no puede ser cierto. No puedo, no me dejaste saber». La vida entera de su familia subía a la superficie como un torrente de locura. La desesperación se apoderó del mendigo. «Tú no lo entiendes. Todo esto fue culpa de aquel pacto. Nuestra familia fue desterrada solo por el orgullo de nuestros padres». Antes de que alguien pudiera reaccionar, ese hombre, su hermano perdido, avanzó, desafiando a la multitud. «Hiciste que mi vida fuera un infierno, pero hoy se acabó». El odio y el dolor vibraban en cada sílaba. La gente empezó a gritar. El sonido del pánico se mezcló con el deseo de saber más, de comprender lo que había sucedido. Un interrogante flotaba en el aire. ¿Cómo podía ser? El mendigo, la figura abatida que había estado pidiendo sobras, ¿era en realidad el hermano perdido del millonario? La pieza del rompecabezas no encajaba y las piezas del pasado lentamente empezaban a reconfigurarse. Esta confrontación no era solo personal, era explosiva.
Cada palabra era como una nueva bomba lanzada al aire, cada mirada un rayo para rememorar traiciones. La multitud, ahora hipnotizada, se había convertido en testigo de un drama que cambiaba el destino de ambos hombres. Mientras el enemigo de la oscuridad avanzaba, la escena se volvió aún más intensa. ¿Cuáles eran las verdaderas dimensiones de su historia? ¿Qué secretos inconfesables emergían de este encuentro? La noche se llenaba de preguntas, y nadie podía prever las explosiones de verdad que estaban a punto de desatarse. Las voces del público resonaban en un murmullo electrizante, como un eco lejano que vibraba en el aire. Todos estaban atrapados en la revelación, pero justo cuando el mendigo se preparaba para continuar su confesión, un grito desgarrador irrumpió en la escena. La multitud se giró, confundida y asustada. ¡Detente! Aún se sentía el peso de la atmósfera. La figura del hombre de negro se alzaba aún más imponente, pero ahora no solo era un simple enemigo. Era una presencia que parecía haber emergido de un infierno personal. No puedes permitir que hable. Es un traidor y hoy va a sufrir. Un frío helado recorrió las espinas de todos los presentes. El mendigo, que antes había sido una figura vulnerada por las sombras, ahora parecía el centro de un ciclo de venganza. Las miradas se fijaron en él, esperando respuestas. El millonario se estremeció, cada vez más confundido por la revelación. ¿Cómo podría estar relacionado un simple mendigo con toda esta ira? ¡Oh, no! Gritó la gente. El sonido era un río de pánico. ¡Aléjate de él! Pero el hombre de negro se había lanzado hacia adelante, y antes de que alguien pudiera moverse, un destello brillante iluminó la escena. Era la llave, tirada al suelo como si tuviera vida propia. De pronto, en un giro inesperado, el mendigo rugió. Su voz resonaba como una tormenta. «No soy un traidor, soy un sobreviviente». Sus palabras cayeron en el silencio como un trueno. El aire se volvió espeso, tenso, como si el tiempo hubiera decidido congelarse en ese instante. El hombre de negro se paró frente a él, sus ojos centellantes. «Tú no sabes lo que has hecho. Al actuar, sellaste un pacto que no podrás quebrantar. Las sombras vienen por ti». Un enigma profundo flotaba entre ellos. La multitud, ahora al borde del terror, no sabía si gritar o correr. Y entonces, con un movimiento abrupto, el hombre de negro levantó la mano, mostrando algo, un objeto que todos habían olvidado, pero que brillaba con una intensidad casi mágica. Era otra llave. Esta es la llave a la redención, y tú nunca la tendrás. Su voz era un susurro helado, cargado de desprecio. El mendigo palideció. «No puede ser». La atmósfera se volvió electrificante. Los murmullos llenaban el aire. «¿Qué significa esto? ¿Qué hay detrás de esa llave?» Fue entonces, con una revelación que detuvo el aliento, que el millonario dio un paso adelante. Un gesto que sorprendió incluso a él mismo. «Espera, déjame entender. Una vez más». Todos los ojos se posaron en él. La identidad del mendigo se entrelazaba con su propia historia de maneras que ni él imaginaba. Esta dinámica no es solo un juego entre tú y él. El millonario miró al mendigo y luego al hombre de negro. Es un ciclo de traición que nosotros, los dos, hemos vivido. La multitud vibró con esas palabras. Gritos de confusión y angustia emergieron de sus labios. ¿Qué historias habían estado ocultas en sus vidas? De repente, una explosión de luz, muy similar a la de la llave del mendigo, iluminó la escena, pero era diferente. Un destello que parecía surgir de la misma tierra. «¡Cuidado!», gritó alguien en la multitud, y cuando la luz se desvaneció, hubo un silencio tan profundo que se podía escuchar el latir de los corazones. De la explosión emergió una figura femenina,
alta y con un aire de autoridad. «Ya es suficiente». Su voz era fuerte y clara, y todos se dieron cuenta de que el caos era solo el principio. «No permitiremos que el pasado nos consuma». Las palabras, cargadas de un conocimiento ancestral, cortaban el aire como un cuchillo. ¿Quién era esta mujer? ¿Qué rol jugaría en esta historia llena de secretos y dolor? La tensión crecía, y los lazos que unían a estos personajes se volvían más complicados. La historia, que antes parecía un simple intercambio entre un millonario y un mendigo, se había transformado en un complicado entramado de traiciones y verdades olvidadas. La noche se oscureció aún más cuando todos comenzaron a cuestionar lo que una vez creyeron saber. Todos estaban en un precipicio, esperando el siguiente movimiento. ¿Qué más se revelaría? La atmósfera estaba cargada. El aire tenso vibraba entre susurros de asombro. Todos aguardaban, con el aliento contenido, esperando la respuesta del mendigo, cuando un sonido agudo rompió el silencio. Un disparo resonó como un eco oscuro en la noche. Todo se detuvo. Los corazones latían desbocados, como si la vida misma hubiera decidido hacer una pausa. El mendigo cayó al suelo. Su mirada, antes ardiente, se apagó mientras la llave se deslizaba de su mano, brillando brevemente antes de caer con un sonido sordo. La gente retrocedió. Los gritos se alzaban como flechas al cielo. Pero entre el caos, algo más empezó a fluir. Una sombra emergió de entre las sombras. La figura del hombre de negro se acercaba, su risa cruel resonando en el aire. «Aprendiste a recibir lo que mereces, traidor». La multitud, en su confusión, no sabía a quién temer. Algunos miraban al mendigo, otros al tirador. El millonario, con los ojos desorbitados, se lanzó hacia adelante. «No, ¿por qué hiciste esto?». Pero el hombre de negro no atendió a sus preguntas. Su atención estaba en el mendigo, que luchaba por levantarse, su rostro pálido como una hoja. «Hay más en juego aquí», gritó el mendigo, su voz un eco de rabia y dolor. «¡Eres un monstruo!». Mientras intentaba levantarse, todos se dieron cuenta de que la luz temblorosa que rodeaba la llave comenzó a brillar intensamente, como si respondiera a su dolor. Una chispa de energía pareció recorrer el aire. Nadie se atrevía a acercarse, pero todos estaban hipnotizados. El hombre de negro se detuvo, sus ojos entornados, como si algo en la luz lo llamara. Pero el verdadero giro llegó inesperadamente cuando una mujer emergió desde el fondo de la multitud. Su rostro era conocido por varios, y su mirada, llena de determinación, iluminó el lugar. «¡Alto!». Su voz cortante atravesó el ambiente. Era la madre del millonario. Su presencia era imponente, como un rayo cruzando el cielo. «¿Qué haces aquí?», preguntó el millonario, incredulidad y temor entrelazados en su voz. «Vine a poner fin a este juego, porque todo lo que creía saber no es verdad». Sus palabras fueron como dagas que atravesaron el corazón de todos presentes. Un murmullo se desató. El caos que se había apoderado del lugar comenzó a desvanecerse, sustituyéndose por una inquietante expectación. «¿Qué quieres decir?», preguntó el mendigo, casi suplicando. Sus ojos, llenos de desesperación, parecían buscar respuestas en cada palabra de la mujer. La madre del millonario, con una mirada de dolor, se acercó lentamente. «El pacto no fue solo entre sus padres y los míos. Fue un acuerdo más oscuro que lo que puedes imaginar. El mendigo no es solo un mendigo. Es parte de una historia que hemos mantenido oculta por generaciones».
Todos se quedaron paralizados. Las miradas se cruzaron. La multitud contenía el aliento. ¿Qué secreto era ese tan devastador? La atmósfera se saturó de preguntas sin respuesta. Entonces, en un instante que parecía eterno, los ojos del mendigo se abrieron con horror. ¿Eres tú la responsable? La mujer asintió. Todo ha sido parte de una cadena de traiciones, pero ya no más. El oscuro legado tiene que romperse aquí y ahora. Su voz resonaba con una mezcla de rabia y resolución. El hombre de negro, ahora inquieto, se sobresaltó. ¿Qué estás diciendo? Has venido a destruir nuestro vínculo. Instintivamente apretó un objeto oculto en su chaqueta, y el aire se volvió electrizante. La madre del millonario hizo un gesto, y un nuevo nivel de intensidad se desató. Si quieres el pasado, tendrás que enfrentarte a las consecuencias. Todos sintieron el congelado nudo en el estómago. En ese instante, cuando parecía que la verdad finalmente saldría a la luz, el mendigo, agotado, se desmayó. La luz de la llave comenzó a parpadear, y con un último destello, el miedo se apoderó del lugar. La noche se tornó oscura, y un silencio pesado se cernió sobre la escena. Nadie sabía exactamente a qué se estaban enfrentando. Pero el misterio había alcanzado su punto más crítico. ¿Dónde terminaría esta tormenta de emociones y secretos? La historia apenas comenzaba a desenredarse, y todos estaban al borde de un abismo desconocido. Las sombras de la calle se alargaban, y con ellas el misterio. La noche estaba a punto de desenredar su oscuro secreto. El mendigo, con una mirada intensa, alzó la mano que sostenía la antigua llave, y la gente contuvo el aliento. Un brillo inusual emanaba del objeto, como si una brasa estuviera oculta en su interior. «No soy solo un mendigo», gritó, su voz resonando en las paredes lóbregas de la calle. «Soy el hijo del hombre que le negó la mano al rico en el pasado. Y esta llave es la única cosa que puede abrir las puertas de un pasado olvidado». La multitud se arremolinó, sorprendida. El millonario frunció el ceño, sorprendido pero curioso. ¿Qué podría tener que ver con él el oscuro pasado del mendigo? Los hombres de aspecto violento se miraron entre sí, confundidos, como si el suelo les temblara bajo los pies. «¿Qué estás diciendo?», preguntó uno de ellos. Su risa cínica se desvaneció, dejándole un nudo en la garganta. «¡Cállate!», obtuvo como respuesta, pero el mendigo se mantuvo firme, sosteniendo la llave como si fuera su salvación. «Esto no es solo una llave, es un símbolo de un antiguo pacto que se rompió. Mi padre fue traicionado por el tuyo, millonario, y ahora ambos estamos pagando por ello». La multitud se estremeció ante la revelación. Un silencio palpable descendió, un peso en el aire. El millonario sintió cómo su corazón se aceleraba. La mirada del hombre de negro, llena de desprecio, se oscureció aún más. «No le creas, es un loco». Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, un grito desgarrador rompió el silencio. Los ojos de todos se volvieron hacia el fondo de la calle. Allí, una sombra emergió de las tinieblas. Algo se movía rápido, como si el mismo aire temiera lo que iba a suceder. Era una figura enmascarada, vestida completamente de negro, con una mirada de furia que encendía el miedo en los corazones. «¡Suficiente!», rugió, mientras un par de ojos penetrantes inspeccionaban la escena. La multitud retrocedió, y el silencio se adueñó del lugar como un manto pesado. El hombre de negro, el que amenazaba al mendigo, ahora parecía pequeño frente a este nuevo rival. La figura se acercó con una velocidad aterradora. «¡Reconozco esa llave!», dijo, y su voz resonó como un trueno.
y sé exactamente a qué puertas abre. La atmósfera se volvió explosiva, los murmullos de la multitud girando en un torbellino de confusión. El mendigo retrocedió, sus ojos abiertos de par en par. ¿Quién eres tú? Su voz temblaba entre el pánico y la curiosidad. El enmascarado se quitó la máscara, dejando al descubierto un rostro familiar. Era el hermano perdido del millonario. El rostro tan parecido, pero lleno de cicatrices de un pasado oculto que nadie conocía. Un grito de asombro escapó de los labios del millonario, que retrocedió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. ¿Cómo es posible?, susurró, el horror haciendo eco en sus palabras. Esto desmantelaba todo lo que había creído acerca de su historia familiar. La multitud murmuraba, los ecos de incredulidad resonando por toda la calle. «Debe ser un fantasma», gritó uno, mientras otros se cuestionaban la verdad detrás de la historia. «No soy un fantasma, soy la verdad que has enterrado». El hermano perdido extendió la mano hacia la llave. «¡Dame eso! Es hora de que la verdad salga a la luz y que el legado de traición que ha marcado nuestras vidas termine». Un silencio denso se apoderó del lugar cuando la intensidad de la revelación caló a fondo. Todos estaban en suspenso, incapaces de moverse. El tiempo parecía haberse congelado y el aire se volvió pesado. «¡No lo haré!», gritó el mendigo, sosteniendo la llave con más firmeza. «No te dejaré controlarlo todo». Entonces, en un giro inesperado, la llave comenzó a brillar con una luz radiante que iluminó el rostro de todos. El brillo se intensificaba, pareciendo cobrar vida, y la multitud, paralizada, observó cómo un portal, un destello en la oscuridad, comenzaba a abrirse detrás del hermano perdido. ¡Ja, ja! «Esto podría salvarnos o destruirnos a todos», gritó él. «¿Qué elegimos, la redención o el caos?». Justo cuando el portal estaba a punto de estallar, un grito desgarrador rasgó la noche. «¡No dejes que entre!». La voz era familiar, la madre del millonario apareciendo desde el fondo, su mirada llena de desesperación. Los corazones de todos comenzaron a latir a un ritmo frenético. ¿Qué caos se desataría si cruzaban aquel umbral? La clave de su historia estaba en juego y el tiempo se agotaba. La decisión de todos pesaba enormemente. La tensión seguía palpable. Y justo cuando parecía que todo iba a desmoronarse, el mendigo levantó la llave con fuerza, como si al hacerlo deseara cambiar el destino no solo de él, sino de todos los que presenciaban esa escena. Las miradas fijas y las respiraciones contenidas se mantuvieron en un silencio casi irreverente. Nadie se movía, como si el tiempo estuviera suspendido. Todos esperaban algo, un milagro, una catástrofe, lo que fuera que la llave pudiera desbloquear. «Esto cambiará todo», repitió con voz cargada de emoción. Pero en sus ojos había un brillo diferente, un destello de determinación acompañado por un profundo dolor. Sin embargo, fue el giro inesperado lo que transformó todo en cuestión de segundos. Sin previo aviso, un grito desgarrador surgió a sus espaldas. «¡Suéltalo, maldito!». Era el hombre de negro, furioso y decidido, acercándose como una sombra amenazante. Su mirada estaba fija en el mendigo. Pero lo que hizo a continuación dejó a todos boquiabiertos. Sacó un arma, un revólver brillante que iluminó la noche con su frialdad. «No dejaré que destapes esa verdad. Esconde lo que nos unió». El tiempo pareció detenerse. La multitud, antes agitada con murmullos, quedó paralizada en una mezcla de pánico y asombro. «¿Qué está pasando?»,
Las voces temblorosas se alzaron, mientras la presión crecía como un globo, a punto de estallar. El millonario, impulsado por un instinto de protección, se lanzó hacia adelante. «¡No! ¡No dispares!». Su voz resonaba con un rayo de desesperación. El mendigo, yéndose atapado entre la verdad y la inminente violencia, sintió que el nudo en su garganta se volvía insoportable. Y en un momento que pareció infinito, el hombre de negro apretó el gatillo. El estruendo del disparo resonó en la noche, un sonido ensordecedor que hizo eco en las paredes de la calle. Pero lo que sucedió a continuación fue más inquietante que el propio disparo. Un destello brillante emergió del cuerpo del mendigo. Fue como si el tiempo se hubiera detenido. Una explosión de luces coloridas envolvió la escena. La llave en su mano comenzó a vibrar, brillando con un resplandor que era casi cegador. La multitud retrocedió en horror. Sus rostros reflejaban la confusión y el miedo. El proyectil se detuvo en pleno vuelo, como atrapado por un campo de fuerza invisible. Todos miraron incrédulos. El aire se sentía electrificado, un nudo en el pecho de cada uno. El hombre de negro parpadeó, incapaz de comprender lo que ocurría. ¿Qué demonios? La llave resonó, un eco profundo que parecía hablar en un lenguaje antiguo. No soy solo un mendigo, soy el portador de secretos que cambiarán todo lo que creen saber. La voz del mendigo resonaba con una fuerza que cortaba la tensión. Era como si una nueva realidad se estuviera expandiendo a su alrededor. La mujer que había emergido del fondo, la madre del millonario, se acercó, sus ojos llenos de miedo y asombro. «¡Detente! ¡No puedes permitir que esto suceda!». Pero el mendigo ya no estaba solo en el centro de la tormenta. La llave brilló aún más intensamente, y una figura apareció detrás de él. La imagen de un viejo, de rostro macilento y ojos penetrantes. La verdad finalmente saldrá a la luz, y con ella las sombras del pasado se desvanecerán. La multitud, que había estado sumida en el miedo, ahora estaba completamente hipnotizada por esa escena surrealista. ¿Qué pasado oscuro se revelaría? ¿Por qué esa figura fantasmagórica parecía conocer sus secretos más profundos? Con el corazón latiendo a 1000 por hora, la expectativa crujía en el aire. El verdadero destino de todos estaba colgando de un hilo, y la revelación de lo que el mendigo había guardado en su corazón iba a cambiar definitivamente el rumbo de sus vidas. Pero antes de que alguien pudiera hacer una pregunta, la escena se oscureció y una risa siniestra resonó a través de la noche. «La historia no ha hecho más que comenzar», concluyó el viejo, y todo se volvió negro en un instante, dejando a todos atónitos y deseosos de respuestas. La atmósfera estaba cargada de tensión y todos los ojos estaban fijos en el mendigo. La luz de la llave parecía pulsar con una energía propia, iluminando sus rasgos cansados y su determinación renovada. «No soy solo un mendigo», volvió a repetir, y su voz retumbó en la oscuridad, llenando el espacio con una intensidad palpable. Ante él, el hombre de negro permanecía erguido, su expresión una mezcla de odio y sorpresa. La gente contenía la respiración. De repente, el disparo resonó en el aire. Un golpe seco que cortó la noche como un cuchillo. El tiempo pareció detenerse. El impacto fue brutal. El mendigo se desplomó contra el suelo. La llave se le escapó de las manos y aterrizó con un sonido sordo, parpadeando débilmente, como si su luz luchara por mantenerse viva. El millonario dio un paso al frente, el miedo y la rabia retumbando en su pecho. «¡No! ¿Qué has hecho?»,
gritó, mientras el mundo a su alrededor se convertía en un caos. Gritos de horror estallaron entre la multitud. Los rostros se tornaron pálidos y la confusión se extendió como un fuego voraz. El hombre de negro se había convertido en el rostro del terror. «Esto es lo que pasa cuando te acercas a cosas que no comprendes», bramó, pero su voz temblaba. Miró la llave que se hallaba ahora a sus pies y sintió como el sudor goteaba por su frente. La desesperación llenó el aire, una mezcla de asombro y un miedo perturbador. «¡Aléjate! ¡Es mi hermano!», gritó otro hombre, otro familiar que se había acercado corriendo al oír los disparos. Él tampoco podía creer lo que veía. En medio de la confusión, el mendigo luchó por levantarse, una sombra de su antiguo yo. Esto no se acaba aquí», murmuró, su voz un eco quebrado. Y en un instante casi mágico, algo en la llave brilló con una intensidad que opacó todo a su alrededor. Era como si la luz misma estuviera viva, como un pulso que llamaba a todos a concentrarse en el momento. «¡No! ¡Esto no puede ser!», exclamó el millonario, dando un paso atrás. «¡Ja, ja, ja!», incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Fue entonces que del interior de la llave emergió una figura familiar. Una mujer con el cabello plateado y los ojos fijos en el mendigo apareció como un espectro. Su presencia era poderosa y su mirada llena de tristeza y amor. «Hijo mío», pronunció suavemente. «¿Mamá?». El mendigo se quedó paralizado, los recuerdos pulsando en su mente como un tambor. «¿Eres tú?». La multitud, que miraba con asombro, no podía dar crédito a lo que veían. Las lágrimas brotaron en su rostro, como ríos desbordantes. Todo ha sido parte de un plan que nunca debió suceder», dijo la mujer, extendiendo su mano hacia el mendigo. «Debes recordar la verdad, lo que realmente te sucedió». En ese momento, un temblor recorrió el aire, como si la propia tierra reflexionara sobre el dolor de las generaciones. El hombre de negro retrocedió, como si hubiera sido golpeado por un flash de luz. La realidad que había sostenido se desmoronaba. «¡No! ¡No puede ser real!», vociferó, su voz llena de rencor. Pero la madre se mantuvo implacable. «Tú no entiendes. El pasado que pensamos que hemos dejado atrás ha vuelto». Los ojos de la multitud brillaban con preguntas no formuladas. La clave del pasado se estaba revelando ante ellos, pero los misterios ocultos eran aún más profundos. La confusión en el aire se volvió un murmullo que resonaba entre todos. ¿Qué significa esto? ¿Qué la conecta a ella con el mendigo? ¿Y cómo lo afectará a todos nosotros? Ahora era un completo caos. El shock electrificaba el espacio, y se escucharon murmullos sobre viejas traiciones y promesas rotas, mientras los lazos familiares se desdibujaban y se complicaban. Nadie sabía qué hacer. El mundo a su alrededor parecía estar sufriendo una transformación radical, y allí, parado en el centro del huracán, estaba el mendigo, quien de pronto se descubría ligado no solo por la sangre, sino por secretos devastadores que cambiarían para siempre el destino de todos. La profunda revelación llegó como un rugido en el pecho de cada uno, pero ni él, ni el millonario, ni la madre estaban listos para lo que seguía. La pregunta ¿qué? La noche se oscurecía y el verdadero secreto apenas comenzaba a revelarse, dejando a todos al borde de la locura. ¿Serían capaces de enfrentar la verdad que había estado escondida tanto tiempo? El silencio era asfixiante. Todos en la multitud contenían la respiración.
observando cómo la luz de la llave iluminaba el rostro pálido del mendigo. Su madre, una figura etérea ante todos, se acercaba con pasos firmes, y el hombre de negro temblaba ligeramente. Como si la verdad que había estado ocultando le pesara demasiado. «Es momento de enfrentar nuestro pasado», dijo la madre del millonario. Su voz era un eco en la oscuridad. La idea de una traición familiar profunda flotaba en el aire, picante y espesa. El mendigo levantó la vista. «Déjame entender. ¿Tú eres mi madre?» «¿Yo? ¿El traidor?» A sus palabras resonaron con un dolor que atravesó la multitud. El hombre de negro se quedó rígido, incapaz de articular una respuesta, mientras que el sudor le perlaba la frente. «Eres parte de un legado que lleva décadas bajo tierra», continuó ella. Su mirada esgrimía la verdad de generaciones. La gente murmuraba, un torrente de preguntas y asombro. ¿Cómo es posible? ¿La madre del millonario y el mendigo? El miedo y la curiosidad se entrelazaban mientras se daban cuenta de que la historia que creyeron conocer no era más que una fachada. La llave aún brillaba en el suelo, pulsando como un corazón angustiado. De repente, el hombre de negro dio un paso atrás, su rostro pálido. «No puedes permitir que esto se descubra». Esa súplica resonó en el aire, pero su voz ya no era la de un villano, era la de un hombre asustado. El mendigo se incorporó lentamente, apoyándose en la luz de la llave. «Nunca más. La verdad nos hará libres». Su voz se llenó de determinación, y en ese momento la tensión estalló como un globo de aire. La figura de la madre se acercó, tomada de la mano del mendigo. «Juntos enfrentaremos lo que hemos escondido. No permitiré que el miedo nos consuma». Al hacerlo, un brillo fulgurante emanó de la llave, envolviendo a todos en un halo de luz. El pasado, con sus secretos y traiciones, parecía estar a punto de despegarse de sus hombros. El hombre de negro gritó: «Ustedes no entienden. No hay vuelta atrás». Pero ya no había espacio para el miedo, ni para las dudas. La clave que sostenían no solo era un objeto, era un símbolo de sanación, un puente entre generaciones. En un acto repentino, el mendigo levantó la llave hacia el cielo. «Hoy cerramos un capítulo y abrimos otro». En un instante, la luz alcanzó a la multitud, y en ella todos dieron un paso hacia adelante. Las expresiones de temor se transformaron en esperanzas contenidas. No importaba lo que habían perdido. Lo que estaban construyendo ahora era más poderoso. Como si todas las piezas encajaran, la intensidad de los secretos se disipó, y un aire fresco renovador flotó en el ambiente. Al ver esto, el hombre de negro se desplomó, quebrado. «No quiero perder». Pero su voz se desvaneció en el silencio, como un susurro lejano. «Es hora de sanar», exclamó el millonario, quien finalmente se dio cuenta de que el verdadero poder no venía del dinero, sino de las conexiones humanas. Mientras la multitud comenzaba a aplaudir, el amor y la comprensión reemplazaron el odio que una vez había reinado. La carga de la herencia se sentía más ligera, pero en el aire aún quedaba un hilo de incertidumbre. «¿Qué pasará ahora?», murmuró alguien en la multitud. Las sombras no se desvanecían del todo, y el futuro seguía siendo un rompecabezas en proceso. Y así, en este nuevo amanecer, una energía diferente resonó en la calle. Todos miraron al mendigo y la madre, al millonario, como si fueran nuevos héroes. Sin embargo, mientras una nueva historia comenzaba y la redención abría la puerta a lo desconocido,
Las preguntas seguían fluyendo. ¿Había más secretos que desvelar? ¿Qué más había en juego? Antes de que el relato pudiera convertirse en algo más sólido, una sombra se deslizó entre ellos, un susurro en la oscuridad, que dejó claro que el viaje apenas comenzaba. Y mientras reflexionas sobre este final impactante, asegúrate de suscribirte ahora al canal, para no perderte nuestras próximas historias exclusivas. Este es el momento de demostrar tu apoyo. No olvides aplastar el botón de like ahora para ayudar a alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el desenlace. ¿Qué crees que vendrá después? Y por último, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar el canal con estas acciones. Gracias por ser parte de esta comunidad.